Et voilà. Bien. Voilà, je vous montre le document. Ça, c'est le livre. Le livre, on est à la page 25. Bien. On regarde l'image par rapport à la carte du monde. Répétez tout le monde la prononciation du vocabulaire. Répétez la carte du monde. Deux. La carte du monde. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Acuérdense la nasalización en san, central. Répétez. Central, Oui, l'Amérique centrale, América Central, l'Amérique du Nord, América no, l'Europe. Europe, Oui, l'Europe, Europe, l'Afrique, l'Afrique, l'Asie. las, Oui, esta es acuérdense la que que va a las E repetir, final no se pronuncia. Repete, l'Asie, Brasil, l'Océanie, l'Océanie, Australie, Australie, l'Antarctique, l'Atlantique, l'Antarctique. l'Antarctique, Oui, l'Antarctique, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Acuérdense la nasalización. IN, an, EN, an. Entonces yo digo an, di, an. Nasalización. L'océan Indien. L'océan glacial Arctique. Arctique. L'océan glacial Arctique. Tenemos la Antártica, el Ártico. Bueno, aquí tenemos los dos polos. Entonces tenemos la Antártica, que tira más para Argentina, está cerca de ese polo. El polo sur, la Patagonia por allá. Y tenemos la Ártica en el polo norte. Voilà. Entonces, ça c'est la carte du monde. Maintenant, nous allons découvrir quelques pays de chaque continent. Vamos a descubrir algunos países según el continente. Entonces tenemos aquí l'Océanie. No están todos los países los más conocidos. Bien, tenemos entonces l'Océanie. Dans l'Océanie, on a l'Australie. Entonces tenemos la nacionalité masculina y la nacionalité féminin. Hay veces que se utiliza una sola nacionalidad para el masculino y el femenino, como por ejemplo Guatemala. Le Guatemala, on dit guatemaltèque, una sola para los dos. Y hay muchos más. Son poquitos, pero hay algunos. Entonces tenemos aquí l'Océanie. On va prononcer le pays, la nationalité masculina y la nationalité féminin. Generalmente, en general, il existe une terminaison. Hay una terminación que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si la nacionalidad masculina termina en AIS, el femenino es AISE. Siempre va a ser así. Si la nationalité masculina termina en OIS, le féminin c'est OISE. Si la nationalité masculina finit par IAN, IAN, le féminin c'est IN, IAN, IN. Si la nationalité masculina finit par AIN, este es nasal, AN. El femenino es N, N. ¿Ok? Entonces, estas son las terminaciones más comunes de las nacionalidades. Hay algunas otras que no cumplen con esta regla. Por lo menos yo digo francés, francés. Si termina en AIS, el femenino es française. Cambia también la pronunciación. Entonces, no es lo mismo pronunciar el masculino que el femenino. Digo francés sin la S, francese. Pronuncio la S. Chinois,
OI se pronuncia WA, las S finales no se pronuncian. Entonces digo chinois, el femenino es chinoise, chinois, chinoise. Cuando digo colombian, colombian, el femenino es colombienne. Algunos de ustedes no están pronunciando bien. Colombian, colombienne. Y cuando digo american, nasal, american, el femenino es americaine. Se pierde la nacionalización. Voilà. Entonces, esto es algunos ejemplos. Entonces, es la pronunciación aquí. E, es, ua, uase, ian, iene. El primero es nasal, el segundo no es nasal. Lo mismo que an, n, an, n. Entonces, la nacionalité français, française, chinois, chinoise, colombian, colombienne, américain, américaine. Entonces, las dos primeras pronunciaciones son normales, las dos últimas son nasales. Voilà. Entonces, tenemos aquí l'Australie. Repete la pronunciación. Australien, australienne. Australien, australienne. Ahora tenemos la Z. La Z. Repete. La Chine. La Chine. Chinois, chinoise. Le Japon. Japonais, japonaise. L'Iran. Iranien, iranienne. Iranien, iranienne. L'Irak. Irakien, irakienne. La Turquie. Turc, turque. La Turquie. Turc, turque. L'Afghanistan. Afgan, afghane. Miren, esta es una terminación como turco y el Afganistán, diferente a la regla. Hay unas que son irregulares. Entonces tengo Afgan, afghane. Le Pakistán. Pakistanian, pakistanienne. Pakistanian, pakistanienne. Lande. Acuérdense que IN es an. Lande. Andian, andiene. Andian, andiene. Ahora vamos con, bueno, queda bien porque estamos en pleno mundial. Arlet, Profe, ¿hay alguna manera de poder identificar cuáles son las palabras que se dicen, pues, de manera nasal, por decirlo así, o simplemente hay que aprendérnoslo de memoria? hay una regla, yo les expliqué la regla de la nasalización a ustedes cuando vimos la pronunciación del francés. Vimos las terminaciones, puedes buscarlo en las grabaciones. Hay uno que dice la pronunciación del francés. Ahí se explica cómo es las terminaciones que no se pronuncian, eh, las combinaciones de los diptongos, triptongos, la nasalización. Entonces ahí está todo explicado. Es la clase, no recuerdo bien, creo que es la 4, bueno, la 3 o la 4. ¿Ok? Entonces la puedes buscar en el grupo, yo he enviado los enlaces.
Si hay una manera. Bien, continuamos. Tenemos aquí la África. Hay muchos más países. De hecho, África es el país que tiene, el continente que tiene más países en el mundo. La África. PPT, la África. Le Maroc. Le Maroc. Marrocain. Marroquene. Nasalización el masculino. Marrocain. Marroquene. La Tunisie. La Tunisie. Tunisien. Tunisienne. L'Algérie. Algérien. Algérienne. L'Égypte. Égyptien. Égyptienne. L'Égypte. Égyptien. Égyptienne. En África, África es un país que se habla mucho el francés. En África del Norte, la gran mayoría de los países hablan francés. En África del Sur, hablan portugués. Tienen influencias. Entonces, todos esos países, el Chad, Marruecos, Túnez, Argelia, todos esos países, Nigeria, etcétera, etcétera, hablan Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, eh, y muchos otros más que no me acuerdo ahora, hablan francés. A ver, María, tu as des questions? Profe, sí, una preguntita, porque pues a veces como que dice le o la o él sola, pues eso es masculino, femenino Sí, y o eso qué. va en el género. Le es masculino, le. La Ujú. es femina. El apóstrofe cuando comienza por vocal o H muda. Y le, pluriel. Puede ser femenino, Ah, masculino, femenino, ya. plural. Uy, eso se llaman los Ah, artículos definidos. Voilà. ok. Entonces, esto Ya, nos sí. indica el género. Bien, avec plaisir. Bien, continuons. Les Amériques. Les Amériques. La prononciación, s'il vous plaît. Répétez. Le Canada. Le Canada. Canadien. Canadienne. Les États-Unis. Un país plural. Les États-Unis. Américain. Américaine. Américain. Américaine. Le Mexique. Mexicain. Mexicaine. Le Guatemala. Guatemaltèque. Cuba. Cuba. Cubain. 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 Le Venezuela. Vénézuélien. Vénézuélienne. La Colombie. Colombien. Colombienne. Le Pérou. Péruvien. Péruvienne. Le Brésil. Brésilien. Brésilienne. La Bolivie. Bolivien. Bolivienne. Le Chili. Chilien. Chilienne. L'Argentine. Argentin. Argentine. L'Équateur. Équatorien. Équatorienne. L'Équateur. L'Uruguay. Uruguayen. Uruguayenne. Le Paraguay. Paraguayen. Paraguayenne. Le Paraguay. Paraguayen. Paraguayenne.
Y por último tenemos aquí l'Europe. Aquí tenemos muchos más países, son más conocidos. Entonces tenemos le, l'Europe, l'Europe. Repete, l'Albanie, albanais, albanese, l'Allemagne, alemán, nasal, alemán, alemande. El femenino ya no es nasal. L'Allemagne, alemán, alemande. L'Angleterre, l'anglais, l'anglais, l'Angleterre. Anglais, anglaise. L'Autriche, autrichien, autrichienne. La Belgique, belge. La Bulgarie, bulgare. Chypre, chypriote. La Croatie, croate. Le Danemark, no se pronuncia la E. Le Danemark. Danois, danoise. L'Espagne, espagnol, espagnole. L'Estonie, estonian, estonienne. ¿Cómo se pronuncia el que sigue? Y puis me dire comment on prononce. Finlandia, ¿cómo se pronuncia? La Finlande, No, señor. La Finlandia. Negativo. La finlandés. Ah, ah. La regla, ustedes tienen una regla. Vuelvo y se los digo. I-N, E-N, la nasalización. I-N, y se la vengo diciendo desde acá abajito. ¿Qué? Acá tenemos l'Argentine, por ejemplo, l'Argentine. Lande, cuando pronunciamos India, lande. Andian, andiene. Entonces tengo IN, nasalización, yo digo la Fanlande. Pronuncio la D, la E final no. La Fanlande. Entonces digo fanlandé, fanlandese. La Fanlande. Fanlandé, fanlandese. La France. Français, française. La Grèce. Grec, grec. Grec, grec. L'Hollande, holandés, hollandese. L'Hongrie, hongrois, hongroise. L'Irlande, irlandais, irlandaise. L'Islande, islandais, islandaise. L'Italie, italien, italienne. La Lettonie, letton, lettonne. La Lituanie, lituanien, lituanienne. Lituanien, lituanienne. Le Luxembourg. EM también es nasal. Le Luxembourg. Luxembourgeois, luxembourgeoise. Luxembourgeois, luxembourgeoise. Malte, maltais, maltaise. Le Norvège, norvégien, norvégienne. La Pologne, polonais, polonaise. Le Portugal, portugais, portugaise. La République tchèque, la République tchèque, tchèque. La Roumanie,
Rumán, rumene, ser romano, rumano. La Rumanía, rumán, rumene. La Rusí, rus. La U, acuérdense que es rus. La Rusí, rus. Le Slovaquie, slovaque. Le Slovénie, slovène. La Suède, suédois, suédoise. La Suisse, suisse. La Yugoslavie, yugoslave. Este país creo que desapareció. La Yugoslavia se dividió, nació Croacia, nacieron otros países, creo que se dividió y ya no existe Yugoslavia. Bien, hablando de los idiomas, ¿qué idioma se habla en cada país, por ejemplo? Generalmente el país que se habla, el idioma que se habla en un país es la nacionalidad masculina. Por ejemplo, Alemania, on parle allemand. L'Angleterre, on parle anglais. Pero eso no funciona con todos los países. Por ejemplo, el España, español. Portugal, on parle portugués. Pologne, on parle polonais. Entonces, hay países por lo menos como Colombia y muchos otros. Yo no voy a decir yo hablo colombiano, no. Yo hablo español colombiano. Entonces, no todas las nacionalidades se pueden utilizar porque no es el idioma que se habla. Entonces, hay español de Venezuela, español de Colombia, eso sí existe. Entonces, je peux dire, je parle espagnol. Les Vénézuéliens parlent espagnol. Les Brésiliens parlent Portugués. Okay. portugués. Oui, sin la S, portugués. Entonces, el idioma siempre va a ser el masculino, ¿ok? Pero acuérdense que no todo. Entonces, tienen aquí la unidad 6 que pueden terminar. Vocabulario trabajamos hoy. Entonces, aquí van a decir la nacionalidad según la descripción. Por ejemplo, je suis né en Colombie. Yo nací en Colombia. Je suis colombian o colombienne. Entonces, según la nacionalidad. Aquí tenemos unas imágenes. Entonces, colocarle el género masculino o femenino, la nacionalidad. Aquí hay más banderitas. Aquí son futbolistas, sean footballeur, futbolista, footballeur. Escribe la nationalité correspondante, según la nationalité. Le nom de pays, por ejemplo, Barranquilla se encuentra, Barranquilla se trouve en Colombie, o solamente colocan Colombie. Por ejemplo, où se trouve la ville es la ciudad. Où se trouve la ville de Cartagena? En Colombie. Voilà. Y por último tenemos los idiomas, les langues du monde. Entonces aquí van a decir qué idioma se habla, por ejemplo, en España. Si son varios idiomas, colocan varios. Brasil, Alemania, Canadá, Francia, China, Egipto, Polonia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, México, Suiza, Portugal, Japón, Inglaterra. Y por último, decir dónde se encuentra cada uno de estos monumentos. Por ejemplo, la ventana al mundo se trouve en Colombie. La Tour Eiffel, Eiffel, acuérdense que la E con la I es E, una E abierta. Yo digo la Tour Eiffel, es E, Eiffel. En español decimos Eiffel, bueno, en francés Eiffel. La Tour Eiffel, le Taj Mahal, les pyramides, la Sacrée Famille, le Machu Picchu, l'Opéra de Sydney, le Statue de la Liberté, le Golden Gate Bridge, la Basilique Saint-Pierre, le Statut du Christ Rédempteur. Aquí tenemos nasalización. Rédempteur. ¿Ok? Entonces vamos a terminar eso hoy. Y mañana vamos, bueno, mañana voy a Colombia. Entonces mañana no tenemos clases. Entonces nos veríamos miércoles, nos volveríamos a ver el jueves. ¿Ok? Entonces el jueves vamos a ver
las preposiciones que se utilizan delante de cada una de las nacionalidades. Son 4. A, an, o. Eso lo veríamos el jueves. Natalie, de cuestión. Profe, una pregunta. Oui. Cuando uno quiere decir ellos son, o sea, ¿cómo digo la nacionalidad en plural? Colombianos, por decirlo así. Colombia, Generalmente se le agrega colombianos. una S. Ils sont colombiens. Le agrego una S. Y así en Sí, todos los oui. nacionalidades. Entonces depende, por ejemplo, ellos son franceses. Ils sont français. No le voy a agregar otra S, entonces queda igual. Ils sont français. Pero generalmente le agrego una S. ¿Ok? De cette manière, on forme Ok, le pluriel. ok. Entonces, digamos si el femenino. Elles sont françaises. Ahí sí le agrego la S, porque ya aquí tengo una vocal. Elles sont françaises. Et voilà. Très bien. Bien, on va terminer. Faire les exercices, travailler et on se revoit le jeudi. Au revoir tout le monde, bonne nuit et à jeudi. Ciao. Au revoir. Au revoir, Merci. Bonsoir. monsieur. Au revoir, salut, à jeudi. Bonsoir. Bonne nuit. Se dice bonne nuit, no bonsoir. Au revoir.